Qué interesante construir un personaje que esté alejado de todas las profesiones, de todos esos mundos y que tenga un trastorno alimenticio. Es decir, cómo se vive el trastorno alimenticio de una mujer intelectual, cómo se vive el trastorno alimenticio de una mujer que tiene otros intereses y por qué, qué es lo que pasa dentro de esa cabeza, qué es lo que siente, por qué le importa tanto su cuerpo físico. El lugar de origen siempre está dentro de nosotros. Entonces la personalidad de Laura está muy determinada por el lugar donde creció, que fue Medellín. Medellín está dentro de ella, siempre. Nosotros somos sobrevivientes de la época de Pablo Escobar, o sea, nosotros nacimos en los... Una mujer con formación ingeniera, con todos los sesgos que podemos llegar a tener, que decide publicar. ¿Cómo fue todo ese proceso de, ya nos has contado cómo fue escribirlo, lo que te llevó a escribirlo, etcétera, el proceso de publicar, de que realmente seas tenida en cuenta en un montón de personas que quieren publicar también, unas con más formación que otros con más conocidos que otros? Bienvenidos a otro episodio de Aquí en Suiza. Hoy es un episodio muy especial. Tenemos a una co-host nueva, honorífica, Pilar Ceballos. Hoy vamos a entrevistar a Carolina, la host principal del podcast, porque acaba de publicar su primera novela que se llama Espacios Vacíos, publicado por Mo Ediciones. Va a estar presentándose en la Feria del Libro de Bogotá en abril, el 27 de abril. Y bueno, entonces queríamos contarles un poco más sobre Carolina, un poco más sobre la novela, un poco más sobre Tecla la migración. Entonces, te cedo la palabra, Pilar, para que nos hagas pues una breve introducción. Mm, Bueno, yo estoy muy contenta con esa invitación y más de tener el primer libro de Caro en mis manos, que me llena de un profundo orgullo, además porque a Caro la conozco desde que éramos niñas. Entonces, me siento muy orgullosa y muy feliz de tenerlo en mis manos, de haberlo leído y de haberme acercado más a lo que es Caro, aunque la conozco muy bien, pero yo creo que en la escritura también se narran otras cosas. Y precisamente, Caro, somos muchos los que te conocemos y sabemos que eres ingeniera, que tienes un gusto muy grande por las matemáticas, por las ciencias. Y claro, en este mundo que nos han enseñado que una cosa no congenia muy bien con lo otro, ¿cómo es, yo creo que es lo que mucha gente se puede preguntar, que alguien con la formación tuya, pues termina con este gusto tan grande por la escritura, por la lectura, hasta este momento en que tenemos en nuestras manos tu primera novela? Pili, muchas gracias por acompañarnos hoy y esa pregunta me parece muy relevante porque como tú dices, pues la gente se preguntará, pero ¿qué hace una ingeniera escribiendo libros de literatura? Yo concluí hace unos meses hablando con Juan que a mí lo que me apasionan son los lenguajes y las matemáticas también son un lenguaje, es decir, cómo expresamos la vida. Entonces me gustan desde las matemáticas hasta los idiomas, hasta la literatura. Y entonces yo creo que ahí se encuentran como esas pasiones, en ese gusto por el lenguaje. Para mí, lo más importante que me pasó en la vida fue aprender a leer y a escribir. Mi mamá me enseñó a leer desde muy pequeña y me leía cuentos en voz alta y para mí eso era como lo más bonito que me podía pasar en la vida. O sea, cuando ella me leía, como que yo sentía que viajaba a otros mundos, que conocía a otros personajes y me parecía maravilloso. Y me acuerdo que a los 7 años mi mamá me regaló un cuadernito y me dijo, esto es un diario. Y yo le dije, ¿qué es un diario? Y me dijo, un diario es para que tú escribas lo que tú haces todos los días. Por ejemplo, me comí un helado, fui a visitar a mi abuela, lo escribes ahí. Entonces, desde ahí, desde los 7, empecé a escribir ese diario y pues al principio era muy infantil, era como, hoy me levanté, me tomé un chocolate caliente y después fui al parque. Y con los años se convirtió pues en una cosa como mucho más profunda y sentimental. Entonces, bueno, con el diario, con las lecturas, yo me di cuenta de que a través de la literatura yo como que podía entender y procesar mejor todo lo que me pasaba y los libros siempre han estado ahí presentes. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo el doctorado
en el cuaderno que tenía, o sea, no sé, mientras corría experimentos, me ponía a escribir cuentos, me ponía a escribir cosas literarias. Siempre ha estado ahí presente y al final, como te decía, yo creo que todas esas pasiones se encuentran en este gusto por el lenguaje. Sí, de hecho, mientras pensaba en esta entrevista me acordé que eso me generó, de hecho, gracias a Caro, a mí me gusta mucho leer, ella fue la que me prestó los primeros libros de literatura y uno de los autores que más nos gusta y nos une es Roald Dahl, precisamente por ese gusto. Y me acuerdo que una vez en el colegio teníamos que hacer como una exposición, yo no me acuerdo, algo con español. Yo me acuerdo que tú nos llevaste a todas las niñas un libro para que hiciéramos el ejercicio. A todas las niñas del salón estábamos como en cuarto, entonces éramos como 37 niñas, no sé. Y a mí me impactó y yo decía, ¿cómo es posible que tenga tantos libros para darnos a cada una un libro Mm. para poder hacer esta actividad? Porque era como una actividad y tú lo que hiciste fue llevarnos a cada una un libro y bueno, había que hacer algo que ahí ya no me acuerdo. Pero creo que eso es muy bonito como los libros siempre han estado en tu vida y además, muy más bonito aún, trascender el lenguaje, ¿cierto? Que no sean solo las palabras, sino que también sea el lenguaje como de muchas maneras. Y precisamente hablando como de esas historias que uno cuenta, cada vez que uno, yo de formación soy periodista y cuando nos íbamos como por el lado de la literatura o cuando me inscribí a algunos cursos como de escritura, siempre nos decían, escribe lo que tú sabes, escribe de lo que te pasa, escribe de tu vida. Y digamos que Espacios Vacíos es un poco de tu vida o un capítulo, si lo vamos a hablar como una novela, de tu vida. ¿Por qué contar esa parte que quisiste relatarnos y compartirnos en esta novela de tu vida? ¿Por qué esa y no otra? ¿O por qué contar esta específicamente? Porque yo tuve un trastorno alimenticio que empezó cuando yo era adolescente, tenía por ahí 18, 19, y ese trastorno alimenticio me partió la vida en dos. O sea, creo que soy una persona antes y otra después del trastorno alimenticio, o fui otra antes del trastorno alimenticio, soy otra después. Y siento que ese trastorno alimenticio se agudizó mucho cuando me vine a hacer el doctorado. Entonces yo creo que escogí ese periodo de mi vida porque fue demasiado determinante para lo que soy ahora. Me parece que este tema de los trastornos alimenticios siempre ha estado, alimenticios o alimentarios, siempre ha estado como muy relacionado con profesiones donde el cuerpo físico es el centro. Entonces, no sé, en el ballet, en el modelaje, en la actuación, entonces la gente dice, no, pues claro que tiene un trastorno alimenticio porque es que todas estas viejas que bailan ballet tienen que ser flacas. Y entonces yo dije, o sea, qué interesante construir un personaje que esté alejado de todas las profesiones, de todos esos mundos y que tenga un trastorno alimenticio. Es decir, cómo se vive el trastorno alimenticio de una mujer intelectual, cómo se vive el trastorno alimenticio de una mujer que tiene otros intereses y por qué, qué es lo que pasa dentro de esa cabeza, qué es lo que siente, por qué le importa tanto su cuerpo físico si ella es ingeniera o, por ejemplo, pues Laura es física, ¿cierto? Está haciendo un doctorado en física. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué como ese interés por estar flaca y por contar calorías y por, no sé, contar los minutos de ejercicio que hace al día y todo eso? Y yo dije, este es un tema muy interesante y es una historia que vale la pena contar. Entonces, por eso escogí como ese periodo de mi vida. Ujú. Y que, Yo quería preguntarte, ay, perdón, una sí. cosa, yo quería preguntarte, pues también, como yéndome un pasito atrás a la pregunta de Pilar en este momento, es porque existen, por ejemplo, muy buenos lectores y según entendemos de la historia tuya desde el colegio, eras muy buena lectora, pero ¿cómo pasar de ser, de ese lado de ser lector, de, no sé, criticar este libro es bueno, este libro es malo, a ser activamente, a escribir, mejor dicho, a empezar a escribir? Pues sí, una cosa es un diario, uno escribe mensajes de WhatsApp, siempre se escribe, ¿no? Hasta Bob Dylan se ganó un premio Nobel de escritura, De literatura. pero, perdón, de literatura, pero ¿cómo se da ese paso de leer a decir, bueno, ya siento que, pues leer obviamente sigue siendo un mundo muy grande,
¿Por qué quiero abrir otro capítulo? ¿O cuál es la curiosidad de escribir? Yo creo que al final leer y escribir son la misma cosa. O sea, cuando uno lee, escribe y cuando uno escribe, lee también. Le escuché decir a Samantha Schweblin, la escritora argentina, que leer es un ejercicio de dos, y no solo a ella, también a muchos otros como Leonardo Paura, y estoy completamente de acuerdo, y por eso al final uno publica un libro, porque, es decir, si yo escribo un libro y lo guardo para mí, no llega nunca a ningún lector, entonces como que no se completa el círculo. Entonces yo creo que leer y escribir son dos caras de la misma moneda. Em, ¿Por qué pasar a escribir? No sé, cuando uno lee siempre está pensando, ¿y qué va a pasar con este personaje? No sé, ¿y qué tal si, por ejemplo, en lugar de ser una mujer fuera un hombre o al contrario? Yo me acuerdo que una vez en el colegio hubo un concurso, Pili, no sé si tú te acuerdas, de escribir el final de Noches Blancas, que es un cuento de Fedor Dostoyevsky, Sí. y justamente la idea era escribir el final. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que al final eso es la misma cosa, los que decidimos pasar a la acción, o sea, pasar a crear una novela o crear un cuento, crear una poesía, pues somos como un subgrupo de todos esos lectores, pero al final yo siento que siempre que uno está leyendo, está creando, o sea, ese es un ejercicio muy activo de creación. Leyendo pues literatura, sé que hay otro tipo de libros que son distintos y que no invitan como ese proceso de creación. No, que incluso lo que pregunta Juan está un poco ligado a lo que te iba a decir, que Javier Peña, que es este escritor español que tiene un podcast súper conocido que se llama Grandes Infelices, que justamente tú me lo recomendaste, decía que el ser humano está compuesto de historias finalmente, que no somos tan homo sapiens, o sí lo somos, pero también somos homo narrans, y que justamente quienes escriben tienen esa necesidad de compartirlo. Entonces, un poco ligado a lo que pregunta Juan, es cuando decides también como, pues voy a publicar una novela, pues porque finalmente uno lo podría compartir entre los conocidos, mira, léeme, cuando decidir, pues yo quiero que esto, y además porque vuelvo a insistir un poco en que Espacios Vacíos es muy íntimo, porque narra justamente algo de tu vida, no es que tú hayas tomado una experiencia y la hayas convertido con otros personajes, casi que quienes hemos hecho parte de tu vida nos podemos ver reflejados en ella. Entonces, ¿cómo cuando decides compartirla y además abrir un poco esa intimidad tuya y más lo que nos hablabas de un trastorno de alimentación que a veces cuesta aceptarlo, cuesta decir, sí, yo tuve un trastorno de alimentación y esto me sucedió? Entonces, ¿por qué compartirlo, sobre todo en una novela tan que uno pudiera decir que es íntima también? Yo creo que todo recuerdo es una ficción. Yo estaba Mm. escribiendo a los 35 años un personaje inspirado en la Carolina de 25. No me acuerdo exactamente cómo era la Carolina de 25 y por eso no puedo decir que yo fui Laura Varela. Yo la construí a partir de recuerdos de la Carolina de 25, pero obviamente eso está completamente distorsionado por el tiempo y por las perspectivas que uno va ganando con los años, ¿cierto? Que van cambiando y van evolucionando. Entonces, ¿por qué publicarla? Porque, bueno, como les decía, yo creo que al final este tema de la literatura es un ejercicio de más de uno. Si la novela no sale, si la novela se queda guardada en mi computador o si la comparto con unos pocos amigos, al final como que no alcanza todo el potencial, todas las posibles lecturas que puede recibir. Me parece muy curioso cuando la gente dice, es que yo no entendí este libro, pues refiriéndose a un libro de literatura, porque yo creo que uno siempre lo entiende. Lo que pasa es que todo lo entendemos diferente y eso es lo bonito de la literatura. Lo importante no es que la gente entienda cuáles son mis espacios vacíos, lo importante es que la gente al leer el libro piense en cuáles son los espacios vacíos de su vida, de su historia. Entonces, de ahí viene como esa motivación por publicarla. Algo que yo pienso, reflexiono es qué triste hubiera sido que tantos grandes escritores no hubieran publicado sus novelas. O sea, qué triste hubiera sido que no nos hubiera llegado Madame Bovary, que no nos hubiera llegado, no sé, La ciudad y los perros y tantas otras pues que podemos nombrar acá. Entonces yo creo que es importante compartirnos y al final creo que lo que nos hace iguales es mucho más grande que lo que nos hace diferentes. Y al verse uno reflejado en otros personajes, encuentra y entiende zonas de uno que de pronto antes no veía de esa manera.
Entonces yo creo que eso es como lo poderoso de la literatura. ¿Cómo fue el proceso de creación de espacios vacíos? ¿Y cuándo la escribiste? Pues por lo que hemos hablado en este podcast, tú trabajas, Pilar también ha dicho, eres ingeniera, hemos comentado que tienes una hija. ¿Cómo logras crear y escribir y trabajar? Con mucha disciplina. Eh, no, pues yo empecé a escribir espacios ¿Duermes? vacíos. ¿Qué? Sí, claro, ¿Duermes? por supuesto y muchísimo. Para mí es muy importante. Yo empecé a escribir espacios vacíos cuando estaba embarazada de Martina, mi hija. Tenía como 7 meses de embarazo cuando la empecé a escribir, cuando la empecé a concebir. Y me metí a un itinerario de novela de la Escuela de Escritores, porque yo siento que escribir es un ejercicio muy solitario y en estos talleres al menos uno tiene la posibilidad de compartir lo que escribe, de recibir como lecturas intermedias de lo que va escribiendo y comentarios, y eso es muy enriquecedor en el proceso creativo. Entonces, bueno, yo la empecé a escribir pues embarazada y durante el posparto escribía mucho y mirándolo ahora en retrospectiva creo que fue una excelente elección porque el posparto es un periodo durísimo, o sea, es una montaña rusa hormonal y creo que tener ese espacio para escribir, para estar como en este mundo con estos personajes, fue demasiado terapéutico para mí en ese periodo de mi vida. Entonces, a las mujeres que están en posparto, les recomiendo crear algo. O sea, escriban, pinten, cocinen, creen, porque es que al final, como decía Pili, yo creo que todos los seres humanos somos creadores por naturaleza. Entonces, uno siempre tiene que sacar tiempo para lo importante, porque no sé, pues si uno tiene ganas de orinar, uno va al baño, le toca sacar el tiempo. Entonces, ¿por qué no va a sacar tiempo para algo que lo hace a uno vibrar? Ujú. Caro, ahorita mencionabas em, que de alguna manera, como que el libro al final, más allá de que se entienda o no, y en este caso es también pensar cuáles son nuestros espacios vacíos, ¿cierto? ¿Cuáles son los espacios vacíos que cada uno tiene? Y digamos que eso es lo que a ti te gustaría que dejaran en los lectores, esa es una, y la otra es que te dejó a ti al final cuando entregaste ya la última versión de Espacios Vacíos. Para mí fue muy terapéutico escribir ese libro. Fue muy terapéutico. O sea, yo creo que ahí entendí mucho mejor mi trastorno alimenticio, porque al final yo siento que un trastorno de la conducta alimentaria es como una distorsión de la percepción del espacio que ocupamos en el mundo. Y pues en el libro se ve, y esto es como un poquito paradójico porque es como que los seres humanos necesitamos espacio, pero no tanto espacio. Entonces necesito espacio para expresar mi personalidad, pero al mismo tiempo, si estoy completamente solo, sin personas alrededor, me enloquezco. No sé, necesito tener espacio entre mis huesos, pero si tengo demasiado, quiere decir que estoy desnutrido. Entonces, no sé, es como este tema del espacio, esta reflexión sobre el espacio que necesitamos ocupar en el mundo, cuánto es mucho, cuánto es poquito. Eh, y a mí me dejó entonces la escritura del libro como un entendimiento más profundo de lo que viví y y también como, no sé, una realización de que definitivamente uno irse solo a hacer un doctorado a otro país, llevándose todos los problemas que tenía, porque es que cuando uno migra a otro lugar, no deja los problemas en el país donde vivía, sino que se los lleva con uno. Entonces me dio la realización de que yo definitivamente pues había logrado cosas muy grandes. O sea, sí, hacer un doctorado solo en otro país es algo supremamente difícil y pues conectándolo con la motivación de crear este podcast también es eso, es como que dejemos de romantizar y trivializar experiencias tan duras como la migración y bueno, que dejemos de romantizar y trivializar, digamos, volviendo al libro, los trastornos de la conducta alimentaria, que yo creo que todavía son muy poco entendidos, demasiado poco. Es muy triste. Ujú. ¿Qué tanto tiene de Medellín el libro? Porque Pues obviamente o sea, el libro se sitúa no en Medellín, pe-
pero ¿qué parte como de esas cosas que te llevaste de Medellín, aparte de tu personaje, tiene de Medellín el libro? Pues bueno, en el libro hay unas escenas que son en Medellín, hay muchos recuerdos que ocurren en Medellín y yo creo que el lugar de origen siempre está dentro de nosotros, ¿sí? Yo creo que siempre está ahí. Entonces, la personalidad de Laura está muy determinada por el lugar donde creció, que fue Medellín. Medellín está dentro de ella, siempre, siempre. En Colombia, o sea, nosotros, yo digo mucho acá, nosotros somos sobrevivientes de la época de Pablo Escobar, o sea, nosotros nacimos en los 80 en Colombia, o sea, sobrevivimos a una guerra. Hay hay un miedo que queda dentro de uno. A veces no lo nombramos, pero está ahí, Ujú. está ahí. O sea, ¿cuántas veces no tuvimos miedo de morir? Y al final, un trastorno de la conducta alimentaria es como una forma de buscar control, control absoluto de todo. Y el control es muy extraño, pero el control a veces se entiende como lo opuesto del miedo. O sea, como que cuando yo siento muchísimo miedo de algo, entonces controlo para tratar de acabar con ese miedo. Entonces, Medellín está completamente en Laura y determina completamente al personaje. Ujú. Caro, escribes el libro en Suiza, publicas en Colombia y, y quisiera preguntarte sobre todo por una mujer con formación ingeniera, con todos los sesgos que podemos llegar a tener, que decide publicar. ¿Cómo fue todo ese proceso de, ya nos has contado cómo fue escribirlo, lo que te llevó a escribirlo, etcétera, el proceso de publicar, de que realmente seas tenida en cuenta en un montón de personas que quieren publicar también, unas con más formación que otros, otros con más conocidos que otros, pero ¿cómo fue todo ese proceso? Y especialmente porque publicas con una editorial independiente que pues personalmente tiene mucho valor porque realmente pues las editoriales independientes también no la tienen fácil. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de una escritora nueva, entre comillas poco conocida, que vive en Suiza, publicar? Dificilísimo, dificilísimo. Peor que encontrar trabajo. Que ya como en el tercer capítulo del podcast creo que hablamos de eso, de que casi no encontramos trabajo acá. Peor, dificilísimo, porque claro, a mí no me conoce nadie, o sea, no soy nadie, no soy influencer, nunca he modelado, cero, nada, o sea, no soy nadie. Entonces, muy difícil porque yo dije, bueno, una opción es como participar en concursos literarios, pero entonces me metí a ver los requisitos de participación y era horrible porque los de España era solo o para ciudadanos españoles o que residieran en España, entonces ahí Mm, pues yo no podía participar. Después había unos como en Bogotá y en Medellín, pero entonces había que ser residente en Bogotá o en Medellín, tampoco podía participar. No sé, pues tú los mandas a las editoriales grandísimas, no, mm. pues no te toman en cuenta, pues yo la mandé, pero nunca me respondieron, lo que quiere decir que nada. Fue muy difícil, o sea, requirió mucha perseverancia, escribir correos, hubo rechazos, claro que sí, muchísimos. Me dijeron, busca mejor un agente literario. Yo no sé si es más fácil buscar un agente literario o una editorial. O sea, las dos son dificilísimas. Entonces, no, fue un proceso muy difícil que requirió mucha resiliencia. Y yo creo que ahí el doctorado a uno sí, o sea, lo que yo más destaco de las enseñanzas del doctorado es esa resiliencia con la que uno queda. Porque es que yo me acuerdo que yo en el doctorado hice experimentos como por 3 años que nunca funcionaron. Mm. Entonces son 3 años seguidos tú todos los días haciendo el experimento que no funciona y vuelves, o sea, vuelves, que es lo más interesante del caso. Entonces uno sale, pues, mejor dicho, graduado en resiliencia. Entonces creo que gracias a esa resiliencia, pues tuve la perseverancia necesaria para encontrar editorial, pero fue muy difícil, es muy difícil publicar. Ahora muchísima gente publica, hay demasiados libros, demasiados autores, muy, muy difícil, muy difícil. Yo te quería preguntar, o sea, aparte de ser una terapia para ti escribir el libro,
¿qué te dejó, no sé, la crítica a la lectura, a tu correctu a las correcciones? ¿Es una cosa fácil? ¿Se escribe de una vez una novela? ¿Cómo es ese proceso? Dificilísimo. También. Esa es mi respuesta para todo. Todo es dificilísimo. Escribir bien es dificilísimo. Escribir bien es súper difícil. Yo creo que en parte a mí por eso me gusta escribir, porque me parece muy difícil hacerlo bien. Uno escribe una primera versión de un manuscrito que es una primera versión y después la reescribe muchísimas veces. Estoy hablando de 20, 30, 50 veces. O sea, yo creo que yo esa novela la he leído por ahí 200 veces o más. Es impresionante. Vargas Llosa decía que lo primero que uno escribe es el magma, ¿sí? Entonces uno escribe y entra en este estado como de inspiración, porque si hay como, o sea, se necesita disciplina para sentarse a escribir, pero si hay como, si entra uno como en un estado como de flujo, ¿sí? Pero ya después le toca corregir el manuscrito muchas veces y bueno, entonces en el taller estaban los comentarios de los compañeros y pues de la persona que dirigía el taller. Después, con la editorial, entonces está la corrección editorial, está la corrección de estilo, está la corrección ortotipográfica, hay que revisar la carátula, hay que volver a leer, requiere mucho trabajo, muchísimo trabajo. O sea, tener una primera versión de un manuscrito no es tener una novela, es tener una primera versión y por eso uno se puede demorar varios años reescribiéndola y llegando a la versión final. Y es más, yo podría quedarme reescribiendo esa novela toda la vida, Ujú. puede ser. Hay un escritor que se llama Eduardo Halfon que cuando se reeditan los libros de él, él los cambia un poquito porque los vuelve a leer y los vuelve a editar. Entonces, pero pues ya decisión de cada autor. Sí, Caro, y bueno, acá me entero que el lanzamiento va a ser en la Feria del Libro de Bogotá. ¿Qué tal es? ¿Alguna vez te lo imaginaste? Es decir, creo que uno en sus sueños sí puede haber pensado, bueno, yo voy a publicar una novela. Y además porque era algo que estaba muy intrínseco a ti, el hecho de escribir, de estar leyendo. Ahora, ya de que el lanzamiento sea en una de las ferias del libro más importantes, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se siente? Muy chévere. Pues yo nunca he tenido la oportunidad de ir a la Feria del Libro de Bogotá. Estoy muy emocionada por ir y por comprar libros y de pronto hablar con algunos autores que me gustan, o sea, lo máximo. Sí, me parece muy bacano. Pues obviamente a mí, pues soy nueva en este mundo, ¿cierto? Pues, o sea, no me conoce muy poca gente, pero yo creo que va a ser una experiencia pues muy chévere estar allá y yo creo que es muy interesante hablar de lo que uno escribe porque los personajes que uno crea al final vuelan y cada lector los interpreta de una manera diferente y eso a mí me parece maravilloso, me parece interesantísimo. ¿Quién crees que es tu influencia en términos literarios? Como de quién eres una mezcla de quién, si te pudieras describir escribiendo, describir escribiendo. Pues no sé, ¿quiénes me han influenciado? Muchísimos. Empecemos desde la infancia, pues empecemos con Roald Dahl y sus personajes maravillosos, Matilda, Charlie. Claro que fue una gran influencia para mí. Después, más adelante, yo diría que, pues obvio, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, que lo admiro muchísimo. En una época me dio por leer mucho a José Saramago y creo que también fue una gran influencia. Últimamente he estado leyendo muchas autoras, sobre todo latinoamericanas, Samantha Schweblin, Ariana Harvix, Lorena Salazar, la colombiana. Entonces, yo creo que muchos, Amos Oz también. Eh, Mi estilo, no sé, pues yo creo que mi prosa es más bien como precisa, creo que no es muy lírica, sí, entonces ahí es como
como más por el lado de Samantha Schweblin puede ser en ese sentido, pero no sé, es difícil decir como si mi estilo se parece al de alguien, la verdad no sé, pero sí han sido muchos los que me han influenciado. ¿Te pareces a ti? Sí, pues seguramente sí. Sí, pero yo creo que describiste muy bien tu estilo. Además, lo que tú dices, como un poco lo del lenguaje, siempre me sorprende. A ver, personalmente, cuando leo autores, por ejemplo, Gabriel García Márquez, hay veces me pasa también con Barico, que yo digo, pucha, ¿cómo logran transmitirme esto usando palabras que yo conozco, que yo sé, y en frases y en composiciones tan sencillas? O sea, es que no es nada lírico, no es nada rimbombante, es una sencillez del estilo que yo digo, uy, ¿cómo lo consiguen? Y eso de escribir bien hay veces, exacto, no es tan fácil como llegar y hacerlo. Y en ese escribir, Caro, has explorado, ahorita hablabas que has escrito cuentos, has explorado, además de la novela, otro tipo de géneros o de escritura. Sí, totalmente. Pues la primera fue el diario, ¿cierto? Que también es como un género. Sí. Y todavía escribo diario, al principio era en este cuadernito y después pasó a ser digital, entonces sigo escribiendo el diario, no a diario, pero sí regularmente. Me gustan mucho los cuentos, me gusta leer cuentos, me gusta escribir cuentos. Escribir un buen cuento es muy difícil. Hay un profesor de la escuela de escritores que dice que uno se demora por ahí 5 años para escribir un buen cuento. Y yo confirmo, es muy difícil escribir un buen cuento. Porque es que uno no tiene como tantas palabras, no sé, tienes 1000, tienes 2000 y en esa tienes que contar una historia que transmita algo y que esté bien estructurada y bien narrada. Es muy complicado. Entonces, sí, sí escribo muchos cuentos. Cada rato le digo a Juan, no sé, estamos por ahí comiendo o algo, yo le digo, esta imagen es un cuento, esto que está pasando acá es un cuento. Y después voy y lo escribo. Escribo mucho notas en el celular, como cuando se me ocurren ideas para alguna historia. Y sí, sí me gusta mucho el cuento, tanto leerlo como escribirlo. Y pues ahí tengo unos, ojalá algún día los pueda publicar. Es más complejo porque hay que hacer como un compendio de relatos de cierta extensión cada uno o enviarlos a concursos y volvemos a mi problema con los requisitos de admisión para los concursos. Yo le decía a una profesora, es que yo básicamente solo puedo participar en el Alfaguara y obviamente no me lo voy a ganar, entonces, ¿para qué, para qué participo? ¿Qué cotidianidad, ya que decías que veías muchas imágenes por ahí, qué cotidianidad te da más historias, te produce más historias? ¿La cotidianidad suiza o relacionándolo un poco con el podcast o cuando estás por fuera de Suiza? Un poco todo, o sea, gente que me llama la atención por ahí, cosas que pasan. Yo soy miope y me hice operar los ojos cuando tenía como 21 años. Y antes de eso, esa miopía era una fuente de inspiración infinita, porque es que, claro, como yo veía mal de lejos, entonces veía otras cosas que no estaban. Entonces, no sé, veía zapatos en el fondo de las piscinas, veía, no sé, árboles raros, y eso era una fuente de inspiración muy bonita que lastimosamente ya no tengo. Eh, pero si no, son personas, son cosas que ocurren, son platos de comida, canciones y pues a ver, creo que la fuente de inspiración más grande en este momento de mi vida es mi hija, Martina, porque es que Martina sale con unas metáforas, los niños salen, o sea, préstenle atención a los niños salen con unas figuras literarias que uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, esta metáfora, o sea, Dios mío, esto es un premio Nobel de literatura acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan maravilloso? Y no sé, por ejemplo, cuando no quería estar con niños, ella nos decía como los niños noche y era como que los niños se fueran a dormir y ella hacía la construcción de esa frase de esa manera y eso me parecía extremadamente profundo, o sea, es una frase con miles de interpretaciones posibles, completamente literaria. Entonces, en este momento, ella es mi fuente de inspiración más grande. Caro, yo creo que esa pregunta sé su respuesta. ¿Estás escribiendo ahora? Creo que sí, siempre.
Pero pensando en esas historias que quieres compartir, y eso significa publicar, o más allá de publicar, pero que te gustaría compartir, ¿qué historias o qué temas hacen que te pongan a escribir o que ahora mismo te tengan sumergida en contarlas? O temas Eh, también, historias, temas. sí, bueno, entonces, Laura tiene un trastorno de la conducta alimentaria que al final es una forma de un trastorno obsesivo compulsivo. Me interesa mucho explorar ese tema de las enfermedades mentales. Creo que lastimosamente todavía no se entienden. O sea, la gente no entiende qué siente una persona con un trastorno del espectro autista, con un trastorno obsesivo compulsivo. Se ridiculizan, se caricaturizan todas estas enfermedades. Entonces me interesa mucho ese tema. Yo creo que al final todos los personajes que yo logro construir tienen algún tipo de enfermedad mental. Entonces, de hecho, ahora estoy construyendo un personaje que tiene otro tipo de enfermedad mental, que es como más hacia la hipocondria, ¿sí? Que es como otra forma de trastorno obsesivo compulsivo. Y otro, bueno, entonces si el trastorno alimenticio partió mi vida en dos, el segundo que la partió en dos fue la maternidad. O sea, la maternidad, pues es como que a uno le hubiera pasado un tsunami por encima. Lastimosamente, la gente la entiende muy poco también. O sea, no entienden la montaña rusa hormonal por la que pasa una mujer embarazada, una mujer en posparto, cuánto dura el posparto. Todavía hay como mucha ignorancia con respecto a ese tema. Entonces, sí, recapitulando, me interesan mucho como las enfermedades mentales, la maternidad, y digamos que la maternidad lo podríamos extender a decir como el lugar que ocupa la mujer en el mundo, porque todavía estamos muy lejos de esa igualdad de género. Ujú. Y el erotismo un poco, acá de spoiler, bueno, Caro, pues además de estar escribiendo, también le gusta mucho estar en cursos y en formaciones de escritura, por lo que ya también nos ha dicho, como esa retroalimentación, además, sabiendo que es un ejercicio solitario, y sé que ha habido algunos de erotismo. Y creo que es un campo donde es como una línea delgadita, en donde no caigo ni en lo vulgar, pero tampoco en lo morrongo, pero el erotismo da para mucho, entonces, ¿ese qué tal? ¿También te interesa? Acá pues yo ya de spoiler, aprovechando la cercanía que tengo con tu vida. Totalmente, totalmente. A mí me parece que la novela erótica o las escenas eróticas dentro de las novelas, porque una novela no tiene que ser completamente Ujú, erótica, pero yo creo que es muy normal que haya escenas eróticas. Las escenas eróticas son muy sensoriales. Y eso es maravilloso, o sea, hay novelas completamente sensoriales. Con la última que me pasó fue con La Vegetariana. O sea, yo leí esa novela y yo sentía cosas pasando en mi cuerpo, era impresionante. Entonces, eso es lo bonito y lo poderoso de las escenas eróticas, que son completamente sensoriales. Y digamos, no sé, contrario al porno, porque es que el porno no sé, es como muy poco sutil, como vulgar, como tú estabas diciendo, mientras que el erotismo es como la predecible. versión la versión y la predecible, exacto, y la versión profunda como del porno. Entonces, sí, me parece que las escenas eróticas bien construidas son bellísimas, son extremadamente sensoriales y dan para mucha reflexión. Ahí también un tema que yo me he cuestionado mucho es cómo ha sido narrado el placer sexual en la literatura, porque yo siento que ha sido siempre desde un punto de vista masculino. Ujú. No sé, por ejemplo, en Cien años de soledad, Eka y José Arcadio Buendía, que tenían como mucho sexo, y al final yo decía, pero es que todo esto nos está hablando del placer de José Arcadio, no del placer de Rebeca, que necesita una mujer para sentir placer sexual, cómo llegamos al orgasmo normalmente, de la misma manera que los hombres, necesitamos lo mismo. Entonces creo que falta mucho explorar eso, porque también siento que muchas autoras caen en el lugar común. Entonces es como un sexo centrado completamente en la penetración, ¿sí? Y que no explora mucho más allá de eso. Entonces yo siento que sí tenemos que contar el placer erótico desde el punto de vista femenino. ¿Cómo ves
hoy en día con todas estas cosas que de los LLMs, la relación de creación y la tecnología, ya que aprovechando que eres ingeniera también y que sabes de software. Me parece que hay que utilizar la ayuda. De hecho, yo les pregunté, o sea, ¿tú crees que tú me vas a reemplazar a mí como escritora? No, me respondió muy honestamente uno de ellos, no, porque es que al final, pues ellos, a ver, estas son redes neuronales profundas, ¿cierto? Entrenadas. Entonces, al final, sí tienen una limitación en cuanto a los resultados que pueden producir. Lo que quiere decir que la unicidad de obras literarias a la que pueden llegar es muy limitada. Entonces ahí los humanos seguimos teniendo una ventaja. Eso reivindica de nuevo el arte, todo tipo de arte, la música, la literatura, la pintura, ¿cierto? Por esta limitación que tienen estos LLMs. La ayuda hay que usarla. No sé, yo estoy escribiendo una novela y le pregunto a un copiloto de estos, ¿me haces por favor un resumen de los personajes que llevo hasta ahora? Y me das las características principales de cada uno y me lo hace. Y si tengo abierto ese documento al lado, eso me ayuda mucho en mi proceso creativo, porque ya sé que dije que Valeria tenía 27 años y era peruana. Ya no se me olvida, lo tengo ahí. Entonces yo creo que esa ayuda hay que bienvenirla, pero no creo que vayan a reemplazar la literatura escrita por humanos. Caro, ¿podríamos estar pensando en una próxima novela tuya? Sí, ya están, pero es que tengo que encontrar editorial. ¿O ediciones? Sí, tengo ahí dos, una la estoy corrigiendo, porque en esa tercera, yo creo que te la mandé, Pili, el manuscrito, tengo una duda estructural, entonces la estoy tratando de solucionar y estoy escribiendo una cuarta, que es sobre este personaje hipocondríaco, y pues esa sí está como muy, pues estoy escribiendo el magma, estoy escribiendo la primera versión. Ujú. Vamos a ver, pero no, hay que seguir. Como yo le digo a Juan, es que al final la gente cree que para uno escribir una novela necesita mucho tiempo. Y si uno de verdad escribe todos los días 10 minutos, termina escribiendo una novela en un año y medio, pues dependiendo de la extensión. Pero hay que valorar el tiempo. O sea, aunque sea 5 minutos, es mejor que nada. Claro. Sí, y pues no sé, lo que también tú decías, tampoco es que, a ver, es un ejercicio muy complicado y del que no es tan fácil vivir si uno no es conocido, ¿no? Entonces, hay que aprovechar cualquier instante. Y también, no sé, ¿tú qué opinas? Que es como muy clásico que también se ve como este personaje bohemio o bohemia que es un escritor o una escritora. Tú como que vas totalmente ortogonal o sea, totalmente no la otra dirección, ¿no? Porque, pues, bueno, un ingeniero muy bohemio, con doctorado como que no suena, ¿cierto? Yo creo que al final es un mito, como tantos mitos que hay, pues no sé, para gustos colores, obviamente que hay de todo, pero yo creo que cualquier proceso creativo requiere mucha disciplina y sí requiere tener como la cabeza descansada. Entonces uno necesita dormir bien, comer bien, tomar pausas. Yo creo que trasnochar pues no ayuda como para ningún tipo de ejercicio creativo ni para ningún tipo de trabajo. Me parece muy difícil como compaginarlos, pero pues para gustos colores habrá personas a las que les funcionará. Yo creo que todo ejercicio de creación sí necesita pues disciplina y estas cosas que te mencionaba del sueño, la alimentación, el ejercicio. Caro, un poco cliché, pero creo que cuando uno está como empezando un proceso creativo o está pensando en ir por algún lado, escuchar a otros que ya han recorrido ese camino inspira, o al menos dan ánimos. ¿Qué decirle a alguien que sin formación de escritor, pues, es decir, ni un comunicador, ni un sociólogo, es decir, que no tiene esa base de formación social, pero que quiere escribir, o no lo sesguemos tanto a que tiene que tener algo, pero alguien que quiere escribir,
que siempre ha querido hacerlo, que le gusta narrar historias, ¿qué decirle a una persona que está empezando y que también quiere, no sé, o publicar o cómo compartir esas historias que crea? Pues yo creo que lo primero para ser escritor o creador de cualquier tipo es prestarle atención a la vida. Entonces, cuando uno sale a caminar, prestarle atención a lo que veo, lo que escucho. Si tienen hijos, por favor, aprovechen esa fuente de inspiración infinita. De verdad, los niños son una fuente de inspiración infinita y maravillosa. Entonces, prestar atención. No sé, por ejemplo, mirar cómo pensamos, cómo fantaseamos, cómo nos sentimos exactamente cuando tenemos rabia, cuando estamos felices. Entonces, el primer consejo es prestar atención. El segundo es tener como alguna forma de tomar notas, de manera que si uno vio una imagen que le llamó la atención, pues pueda anotar como para que no se le olvide. Y si se le ocurre un personaje, entonces pues tener como algún lado donde escribir como algunas referencias a ese personaje para después lograrlo implementar como en el papel. Y lo tercero sería pues escribir y decir todos los días yo voy a escribir, aunque sea 10 minutos, y sin ponerle como tanto protocolo. Es que uno no le tiene que poner como tanto protocolo a nada. O sea, no sé, yo quiero hacer un podcast, yo empiezo, sí, empiezo a grabar. Que el audio no fue el mejor, que no tuve 200.000 vistas en YouTube, pues obviamente no, pero empezaste. Entonces sí, escribiendo, hacerlo como un ritual diario, no sé, cada 2, cada 3 días. Por ejemplo, hace poquito Gilmer Mesa decía que le escribía hasta en los baldocines como del baño, frases que se le ocurrían. Entonces sí, escriban donde puedan, sin ponerle tanto protocolo. Uno no necesita ningún software ¿Con qué especial. escribía eso? Con Yo no sé. Esa es la qué horror. siguiente pregunta. Yo no Con sé. marcador. ¿Con qué lo escribía? Marcador, mantiene un marcador. Eh, Pero sí, entonces, prestar atención, tener una forma de tomar notas y escribir. Y sí, hacerlo de manera constante. Y hay días en que uno no está tan inspirado como otros días, que no le funciona tan bien, no importa. Si escribió un renglón, eso de todas maneras ayuda. Ujú. Y Mira que yo una vez, por recomendación de, de un podcaster, un viejito que escucho, que es escritor, compré un libro de un matemático y yo dije, ay, hijo de madre, esto debe ser buenísimo. Este libro de este matemático, no, pues la locura porque escribía novelas, ¿cierto? Matemático, yo no sé qué, bueno, yo soy físico, me llamó muchísimo la atención sobre un tema también que me interesa mucho siempre, que es como histórico, como novela histórica, pero me estrellé con un libro como bastante, en su estilo bastante, sí, matemático, como con muchas condiciones, muchas comas, muchos condicionales. ¿Tú sientes que la ciencia, la ingeniería y la escritura, pues, científica, hay que totalmente separarla de la escritura literaria, o pueden convivir, o o qué piensas de eso? yo creo que a los científicos y en ciencia sí falta un poquito más de instrucción sobre qué significa escribir bien, ¿sí? Porque yo creo que en general los científicos escriben muy mal. Laura también lo decía y se quejaba de eso en el libro, las presentaciones que uno ve en los congresos, los pósters, o sea, la calidad pues literaria es pésima. Entonces ahí sí falta un poquito de instrucción. La prosa científica tiende a ser sobreexplicativa, porque tú tienes que escribir, listo, entonces yo escogí esta frecuencia por A, por B y por C. Mientras que en la escritura literaria se valora mucho la ambigüedad, porque al final la ambigüedad es la que permite la diversidad de lectura, ¿cierto? ¿Qué es eso de que una obra le llegue distinto a cada lector? Entonces, no sé, Pío Baroja decía, la calle era un largo olor a pan, ¿sí? Y esa es la descripción. Ya no sé, cómo veo yo la calle, cómo la ve Pili, cómo la ve Juan, es diferente. Pues para mí esa calle puede tener casas rojas, azules y verdes y para ustedes seguramente será distinta. Entonces ahí se diferencian mucho. Yo sí me di cuenta que después del doctorado, pues que empecé a escribir esta novela, me di cuenta
de que sí quedé con ese vicio de sobreexplicar. Y al principio los compañeros me decían, pero es que está sobreexplicando. Listo, o sea, Laura escogió comerse eso. Bueno, perfecto, ya el lector interpretará por qué, sí, pero no hay que explicarlo todo. Entonces ahí sí hay una diferencia muy grande. Yo sí siento que, como decía, a los científicos sí les serviría tener más un curso como de escritura, como un poquito más formal, eso ayudaría, porque está la parte de la sobreexplicación y la otra es el lugar común. Mientras que en literatura yo me trato de alejar del lugar común, ¿cierto? De crear nuevas figuras literarias, de no decir lo mismo de siempre, de no escribir 200 veces te quiero hasta el infinito, te quiero hasta las estrellas, sino tratar de buscar otra forma de decirlo, ¿sí? En la escritura científica se valora demasiado el lugar común. Entonces, no, escribamos esta expresión porque es que todo el mundo la usa, ¿sí? Todo el mundo la usa y eso te va a hacer sonar profesional. Entonces, por eso decía, muy valiosa tu pregunta, porque sí, yo diría que esas son las dos diferencias principales como entre las dos. Como dice un comentarista que me gusta, me encanta tu pregunta. Bueno, súper bien. Ah, espera, te voy a agregar una cosa ahí. La tercera es la economía del lenguaje, porque es que la buena literatura se caracteriza por ser económica en el lenguaje. O sea, si yo puedo decir una cosa con 2 palabras, ¿por qué la voy a decir con 200? ¿Sí? Mientras que en la escritura científica se estimula lo contrario. Es como, no, pero dame más, dime más de esto. Y yo, pero ya lo expliqué, o sea, escogí este periodo por ahí por B, no tengo nada más que decir. No, 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 pero dime más, agrégale, trata de hacerlo ver como más profesional. Entonces, yo creo que en el libro también hay muchas críticas a la ciencia. Ujú. Ok, Pilar, ¿tienes alguna otra pregunta que quisieras No, hacer? yo creo que las que quería, creo que ya las abordé, especialmente en una novela que es, vuelvo y digo, íntima, porque casi que quienes conocemos a Caro la podemos ver un poco acá, pero también lo que tú dices, siempre está el sesgo del recuerdo, pues uno finalmente no sabe si esto que vivió, si lo vivió así o no, porque eres otra Carolina, o no otra, es otra Caro que está viviendo otras cosas. Y nada, pues como a todos los que nos están escuchando, es muy fácil, los que vivimos acá en Colombia, está en línea el libro, es decir, se puede comprar por el e-commerce de la editorial, lo envían obviamente a todas las ciudades de Colombia y yo creo que es también no solo apoyar a Caro en su novela, sino también a estos escritores que también se van metiendo en este mundo literario y que yo creo que vale la pena. Obviamente los que todos conocemos dan las bases para uno tener criterio para ser lector o escritor, pero también es muy chévere abrirse a los nuevos escritores y a las nuevas propuestas que están llegando. Correcto. Y como es tradición en el podcast de recomendar un libro, hoy vamos a recomendar Espacios Vacíos de Carolina Arboleda, editado por Moa Ediciones. Y dejaremos en los comentarios más información sobre la presentación del libro para las personas que quieran acompañarnos en Corferias, en la Feria del Libro de Bogotá en abril. No sé si tú quieres concluir con algo, Carolina. Yo quería recomendar Además de mi 40 libro, centímetros 40 centímetros cuadrados de Samantha Schweblin, que es un libro de 7 casas vacías. También lo encuentran como audiocuento. Y es un relato que también explora como este vacío existencial y este tema del espacio que ocupamos en el mundo. Entonces, por si lo quieren buscar también. Bueno, y a todos ustedes, si les gustó lo que escucharon, únanse a nuestro canal de YouTube, síganos en TikTok, Instagram y hasta la próxima. Chao. chao.